Muy buenas tardes, estimados participantes. Somos B-Lawyer y el día de hoy continuamos con el curso de Derecho Constitucional. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Iván Alberto Sequeiros Vargas, quien disertará el tema referido a la teoría procesal constitucional. El doctor Sequeiros es juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, abogado por la Universidad San Martín de Porres, docente universitario en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad San Martín de Porres, además de ser especialista en la materia de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Estimado doctor Sequeiros, muchísimas gracias por su presencia y agradecemos la disertación que nos va a brindar. Muchas gracias, buenas noches. Espero que me estén escuchando bien y todo se desarrolle normalmente, porque a veces con esto de la tecnología en ocasiones hemos tenido inconvenientes que felizmente se han superado y ya nos estamos acostumbrando a este modelo de conversación, que por cierto resulta bastante controversial, cuando menos, porque estábamos acostumbrados a otra forma de comunicarnos directamente. En principio agradezco a los organizadores de este curso, porque es destacable la trascendencia, no porque yo esté inmiscuido dándoles una conversación o porque se trate de los alumnos de la Villarreal, sino porque se trata de difundir un tema que resulta sustancial no solo para los estudiantes de Derecho, sino para la comunidad en su conjunto. Ustedes pueden advertir en estos días y todos los días que siempre está en boca de todos los ciudadanos y de los medios de información la Constitución. Que esto es constitucional, que esto no es constitucional, que parece que fuera constitucional, que parece que no fuera constitucional. La gente que evidentemente no entiende estas cosas porque se dedican a otras actividades y no tienen por qué entenderla además, anda un poco desconcertada, ¿no es cierto?, respecto del entendimiento cabal de lo que significa la Constitución y, por cierto, de lo que significa también el proceso constitucional. Por eso, reitero mi agradecimiento y felicitación a la entidad por difundir estos temas que resultan esenciales para la ciudadanía, básicamente. El tema que nos habíamos propuesto conversar hoy día, y vamos a tratar de ser bastante concretos porque el tema es nuevo y eso origina a veces controversia o dificultades en la precisión de los conceptos porque se está desarrollando precisamente, es la teoría del proceso constitucional. Esta es una novedad en el Perú, en el ámbito jurídico, porque cuando yo estaba en la universidad, y les estoy hablando de la segunda mitad de los años 70, ¿no es cierto?, no había el curso de procesal constitucional, no había el proceso constitucional, la teoría de los derechos fundamentales todavía no existía como curso universitario. Entonces, su emprendimiento, su desarrollo, por lo menos en nuestro medio, ha empezado con cierta insistencia a partir de los años 80, ¿no? Años 80, estamos año 20, estamos hablando aproximadamente de unos 30 años de desarrollo, más o menos, lo que ha traído como consecuencia que se considere que es un desarrollo impresionante para el corto tiempo en que se ha desarrollado. El derecho procesal en general comienza más o menos fines del siglo XIX y se consolida recién aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Periodo bastante largo, a pesar de los conflictos que ocurrieron en Europa, ¿no es cierto? Pero la implementación necesariamente de una materia jurídica nueva siempre está sujeta a un periodo de consolidación extenso. En el caso del proceso constitucional, esto ha sido mucho más rápido. Algunos dicen también que esto ha sido rápido porque los medios de comunicación han prosperado en su rapidez, en su fluidez, y la gente se comunica ahora mucho más que antes, y eso también ha contribuido que el desarrollo del proceso constitucional sea mucho más fácil y mucho más rápido en términos de consolidación. Una referencia histórica de los procesos constitucionales nos ubican en términos generales, no en el Perú, en términos generales nos ubican más o menos
en esta parte del mundo, en América Latina, que es donde ha tenido mayor desenvolvimiento, más o menos a partir de los años 1841, que es la Constitución de Yucatán en México. Esta Constitución establece por primera vez el proceso de amparo, ¿no? Y esto origina que en Yucatán, por cierto, y posteriormente se consolida en toda la nación mexicana. Estamos hablando de los años 1850 aproximadamente. Ustedes saben que el amparo en México es un procedimiento muy generalizado, muy amplio, y por lo demás una especialidad bastante difundida, precisamente porque ahí se origina de manera trascendental este proceso constitucional. En ese tiempo no se entendía evidentemente que se trataba de un proceso constitucional, sino de un mecanismo de defensa de los derechos de los ciudadanos que estaba dentro de las formas procesales ordinarias que existían. Se consolida la condición de proceso constitucional, proceso ya constitucional, más o menos por 1950-55, y uno de los impulsores siempre en México fue el profesor Fix Zamudio, ¿no es cierto?, famoso constitucionalista mexicano, todavía vigente, muy vigente él, que en su tesis doctoral establece los criterios básicos del amparo con características de un proceso constitucional novedoso. Entonces, es importante en el desarrollo del proceso constitucional América Latina porque allí es donde se originan los conceptos básicos respecto del proceso constitucional y ahí es donde se desarrolla de manera mucho más intensa el proceso constitucional. En el Perú, en 1897, ya terminando el siglo XIX, mediante ley se incorpora el proceso de habeas corpus. No estaba todavía constitucionalizado, sino solamente en una ley bastante larga, por cierto, que es interesante leerla, y ya posteriormente en la Constitución de 1933 se constitucionaliza el proceso de habeas corpus. En 1979 recién se incorpora el proceso de amparo. Y en la Constitución del 93 se incorporan además el habeas data, ¿no es cierto? Y por alguna extraña razón que no tiene explicación en la exposición de motivos de esa Constitución, 1973, no se dice, 1993, no se dice por qué la acción de cumplimiento lo han puesto dentro de los procesos constitucionales. Adoptaremos este temita un poco más adelante porque resulta curioso. Entonces, como ustedes pueden advertir, estos procesos constitucionales de defensa de los derechos fundamentales, que es donde se origina esencialmente la nomenclatura del proceso constitucional, se inicia con intensidad, repito, en América Latina. En Europa, el desenvolvimiento del proceso constitucional resulta diferente. Influenciado esencialmente por los sistemas anglosajones, casi podríamos afirmar que en Estados Unidos, por ejemplo, no hay proceso constitucional, sistema anglosajón, ¿no es cierto? Inglaterra tampoco. Y con esta influencia, el desenvolvimiento del proceso constitucional tiene otras características. ¿Qué es lo que pasa? Es una historia interesante porque nos ubica en el centro del desarrollo de una materia jurídica novedosa que, por su actual vigencia, es de primer orden. El entendimiento de la Constitución, por su antigüedad, por su formación histórica inclusive, en los sistemas anglosajones y en los sistemas europeos, se hace mucho más fácil en la conciencia de los ciudadanos. Entienden ellos que la Constitución es una norma fundamental, consecuentemente hay que respetarla y no hay que agredirla. Bajo este concepto básico inicial, bajo este elemental concepto, es que las agresiones a la Constitución son poco frecuentes, generalmente involuntarias. En consecuencia, no se hacen necesarios mecanismos de defensa de la Constitución y se deja en manos del sistema de justicia del Estado, los jueces, ¿no es cierto?, cualquier agresión a la Constitución para que ellos se encarguen de interpretarla y defenderla.
Entonces pasa como desapercibido dentro de muchos procesos ordinarios la defensa de la Constitución, en ocasiones inclusive de manera incidental. El Judicial Review, que es una institución norteamericana que consiste en la revisión judicial de la constitucionalidad de las normas legales, es un procedimiento que se origina como una incidencia en cualquier proceso judicial. Entonces, no es un proceso típicamente constitucional, es un proceso que surge como una incidencia de un proceso ordinario común y corriente, ¿no es cierto? Y la defensa y la final decisión está en manos de la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, que se va a encargar de decir si eso no es constitucional el tema, de ser el debate que se haya producido, ¿no es cierto? Entonces, adviertan ustedes que la asunción de la conciencia constitucional por parte de los ciudadanos, y esto incluye también a los que detentan poder, a quienes gobiernan el Estado, a quienes tienen márgenes de poder, hace que agresiones a la Constitución no sean necesariamente con la intensidad que se producen en estados nuevos como los nuestros, América Latina, donde se ingresa al tema de la teoría constitucional y al constitucionalismo con muchos riesgos. ¿Por qué? Porque veníamos de estados generalmente coloniales, ¿no es cierto?, que se estaban liberando, y esta liberación implicaba cuestionamiento a toda implementación o a todo sistema que fuera rezago de ese colonialismo. Y se entendía que el constitucionalismo también podía venir con esa intención para seguir sometiendo a los ciudadanos, y la reacción era que, bueno, pues es una norma más y tenemos que adecuarnos a ella cuando nos conviene y no adecuarnos a ella cuando no nos conviene. Entonces, mucho cuestionamiento a la posibilidad de entender cabalmente lo que significa una constitución para un Estado, y esto originaba esa facilidad o esa tendencia o esa forma de comportamiento esencialmente de quienes detentan poder de tirar una constitución al tacho y hacer otra, ¿no es cierto? Entonces, esta falta de conciencia constitucional que todavía existe en muchos lugares de América Latina trae como consecuencia que la Constitución no sea debidamente respetada, que la Constitución no tenga la trascendencia que tiene en la conciencia de los ciudadanos de otros lugares. No es porque esos ciudadanos sean diferentes o mejores que nosotros, no, sino sencillamente porque el discurrir histórico de su formación fue influyendo en ellos para que fueran aprendiendo, ¿no es cierto?, que hay determinados ámbitos esenciales que se tienen que respetar. Lo que no ha ocurrido en nuestros sistemas, que recién estamos entendiendo que estos ámbitos, en efecto, tenemos que respetarlos porque resultan singularmente importantes para, no solo para el Estado, sino para cada individuo concebido personalmente. Entonces, esta diferencia de percepción, de entendimiento de la Constitución, trae como consecuencia que allá en Europa, y Estados Unidos incluido, sistema, repito, anglosajón, no sea necesario, al implementar las constituciones, que se pongan mecanismos de defensa de la Constitución. Al no haber mecanismos de defensa de la Constitución, los procesos constitucionales prácticamente, repito, no existen. Al revés, en nuestros sistemas, las constituciones vienen con mucho riesgo, con mucho cuestionamiento, con mucha resistencia por parte de los ciudadanos, con mucha resistencia por parte de los gobernantes, porque en efecto constituye una limitación al ejercicio de poder. Consecuentemente, esa rebeldía frente a esas limitaciones del ejercicio de poder trae como consecuencia vulneraciones constitucionales constantes, lo que determina que haya que establecer mecanismos de defensa para mantener o consolidar la existencia de esa Constitución. Es importante mantener las condiciones constitucionales de un Estado. Si esto no se hace por voluntad propia de los ciudadanos, tenemos que hacerlo en virtud de normas legales que protejan esa supremacía constitucional. En consecuencia, al poner normas legales para proteger la vigencia de la Constitución, estamos evidentemente originando procesos constitucionales. Por esa razón, resulta singularmente importante nuestra historia en la formación del constitucionalismo para los efectos de prevalecer como continente donde se habría originado y en todo caso se habría desarrollado de manera más intensa el concepto de los procesos constitucionales
y en defensa de la Constitución, primero, y luego en defensa de los derechos fundamentales de las personas. En la historia del proceso constitucional se atribuye al profesor Niceto Alcalá Zamora y Castillo, un antiguo jurista español que vivió mucho tiempo en Argentina, ¿no es cierto?, quien habría incorporado, era un procesalista en materia civil, el profesor Niceto Alcalá, era un profesor de Derecho Procesal Civil, pero en esa condición se puso a indagar, investigar respecto del desenvolvimiento de los procesos constitucionales, y a él se le atribuye el hecho de haber utilizado el término de derecho procesal constitucional. Estamos hablando aproximadamente de 1940 y tantos, ¿no es cierto?, cuando publica un ensayo de derecho procesal civil, penal y constitucional. Esto ocurre en Buenos Aires exactamente en 1944. Este precedente ya con nombre propio, este precedente que sirve de referencia para ubicarnos cómo es que se origina esta rama del derecho procesal constitucional, resulta singularmente importante porque después de esta publicación viene una referencia biográfica de este profesor y se consolida el término del proceso constitucional. Más adelante, como les decía, el profesor Fixamudio en México, ya más o menos 1955-56, consolida el criterio del proceso constitucional. Entonces, podríamos sentirnos halagados los latinoamericanos cuando decimos que en esta parte del mundo es que se habría implementado de manera inicial, ¿no es cierto?, se habría originado los conceptos, las versiones, las nociones sobre esta materia nueva en el proceso, en el derecho o en el aspecto jurídico. El desenvolvimiento del proceso constitucional en Europa tiene otras condiciones. Les decía que el proceso civil, el derecho procesal, no el proceso civil, el derecho procesal como tal, tiene sus vestigios en las fines del siglo XIX. Se va desarrollando, viene la Primera Guerra Mundial y evidentemente todo esto se retrasa. Después de la conclusión de la Primera Guerra Mundial, nuevamente rebrota la noción del derecho procesal en general, ¿no es cierto? Básicamente procesal civil y procesal penal, básicamente. Luego viene la Segunda Guerra Mundial e igualmente lo estandariza, lo estabiliza y lo apaga, ¿no es cierto?, hasta que después de la conclusión de la Segunda Gran Guerra, recién nuevamente empiezan a evaluar los temas del derecho procesal en general. El derecho procesal constitucional se le atribuye en Europa al profesor Mauro Capelletti. Él es un italiano, ¿no es cierto?, que vino muchas veces al Perú, a América Latina, no solo al Perú, a América Latina, y en sus constantes viajes a América Latina es que se imbuye de estas nociones del proceso constitucional, se va a Italia y desarrolla algunos criterios sobre el proceso constitucional. No de manera definida, no de manera autónoma, no de manera asertiva, sino simplemente como parte del desarrollo del proceso en general. Igualmente en Alemania también existen versiones, textos, referencias sobre un proceso que sería parte del derecho constitucional. Peter Haberli, un profesor alemán, ¿no es cierto?, se dicen que fue asesor ¿cómo se llama este señor de la Segunda Guerra Mundial y que mató mucha gente? El del bigotito, se me ha ido el nombre. Esto fue asesor de él, ¿no es cierto?, en términos políticos y jurídicos. Peter Haberli es uno de los que se refiere, es un profesor de constitucional, al proceso constitucional y dice, bueno, el proceso constitucional es una parte del derecho constitucional en general y solamente es la concretización del derecho constitucional, no es nada más que eso, ¿no es cierto? O sea, no hay condición todavía de aceptar como una rama autónoma del derecho al proceso constitucional.
Ya posteriormente, en los años 1900 y tantos, 1988, 1990 y tantos, es que se consolida el concepto del proceso constitucional para los europeos. Esto es, a grandes rasgos, cómo es que evoluciona históricamente el concepto o la noción de esta nueva forma procesal dentro del ámbito jurídico que involucra varias ramas de carácter procesal. Tradicionalmente, el desarrollo, el desenvolvimiento de los procesos han estado circunscritos al área civil y al área penal. Ya posteriormente viene el área laboral, en fin, y otras ramas también. Y finalmente viene el proceso constitucional. Otro de los aspectos que incide de manera trascendental en la evolución del proceso constitucional es la intensidad con que se vulneran derechos fundamentales en los estados. En todas partes del mundo se vulneran derechos fundamentales, pero en algunos lugares se vulnera más que en otros, ¿no es cierto? Y estas vulneraciones se producen esencialmente en regímenes donde no hay estabilidad política, en regímenes donde el totalitarismo, los excesos o los gobiernos de facto son los que generalmente tienen prevalencia. Entonces, en esas condiciones de inseguridad constitucional, de inseguridad jurídica, las vulneraciones de derechos fundamentales son mucho más viables, mucho más fáciles. Como consecuencia de estas vulneraciones de derechos fundamentales, para garantizar precisamente la vigencia de los derechos de las personas, en función del desarrollo importantísimo que se da de la teoría de los derechos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que la Convención de Naciones Unidas es de 1948, ¿no es cierto? Concluida la guerra, se forma una comisión para que desarrolle un código normativo referido a los derechos fundamentales de las personas. La Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Esto se aprueba en 1948. Pero también como consecuencia de esa gran guerra, donde hubo millones de muertos, ¿no es cierto?, es que la experiencia sirve para reflexionar y decir que no deben ocurrir más este tipo de situaciones. No deben pasarle a la humanidad este tipo de desgracias nuevamente. Consecuentemente, al margen de crear las Naciones Unidas, una de las ramas importantes en el desenvolvimiento de Naciones Unidas es precisamente la Convención de Derechos Humanos. Y esta convención, dentro de sus criterios, de los varios criterios que tiene, establece uno singularmente importante: la difusión de la teoría de los derechos fundamentales. Que todo el mundo, en todas partes del mundo, que todos los ciudadanos estén enterados que tienen derechos esenciales. Estos 30 artículos, que cada uno de ellos está referido a un derecho fundamental, debe saber cada uno de los ciudadanos del mundo para que puedan defenderse y que no ocurran otra vez los horrores que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si algo positivo se puede sacar de esa desgracia es que precisamente se desarrolla de manera impresionante la teoría de los derechos fundamentales. Digo impresionante porque por los años 1970, una persona caía caminando en la calle al tropezar con una vereda y lo único que hacía era irse al hospital. Pero por los años 80, la misma persona cae en el mismo lugar, se va al hospital, pero después se da donde el juez y dice: juez, la municipalidad no puso un aviso en ese lugar. Como consecuencia de no haber puesto un aviso en ese lugar, me he roto la cabeza, mi integridad física, y demando a la municipalidad. Ya cambia la percepción de las personas respecto a la comprensión de sus derechos fundamentales. Tenemos otras condiciones de entendimiento. Ya no es que nos conformamos con lo que nos pasa, sino empezamos a reclamar por lo que nos pasa. ¿Por qué razón? Porque ya nos estamos imbuyendo de derechos esenciales que se supone los tenemos y debemos reclamarlos. En el tiempo vigente, esto es mucho más intenso todavía. Todos reclaman sus derechos fundamentales, ¿cierto? En todas partes. Entonces, este desarrollo de las concepciones teóricas sobre derechos fundamentales, más el desarrollo de la teoría del proceso constitucional,
se complementan y trae como consecuencia el crecimiento de una rama trascendental dentro del derecho que consiste en el derecho procesal constitucional, el proceso constitucional. Pero adviertan ustedes que no solo se trata de defender los derechos fundamentales, se trata también de defender la estabilidad jurídica del Estado. No solo la estabilidad política, o en todo caso la estabilidad política del Estado a través de razones jurídicas. Y esto es un poco complicado. ¿Por qué razón? Porque antes los políticos no aceptaban inmiscuimientos jurídicos en sus decisiones. Decían que lo jurídico no debe inmiscuirse en asuntos políticos. Esto en Europa tiene mucho predicamento. Por eso es que se aguanta inclusive el desenvolvimiento del derecho procesal constitucional desde la perspectiva del entendimiento de consolidación de la estabilidad estatal. Los políticos allá rechazan, ¿no es cierto?, toda injerencia de los sistemas jurídicos en temas políticos. Paulatinamente, esto se ha ido cambiando, ha ido revirtiendo. En el tiempo actual, con el entendimiento mejor de la teoría de la dispersión del poder, ya se entiende que los temas jurídicos sí pueden y deben, además, controlar situaciones políticas desde una perspectiva jurídica. Antes no podíamos pensar que una decisión del Congreso pudiera ser cuestionado ante un sistema de justicia, ante un juez. Ahora, esa decisión del Congreso puede cuestionarse ante un juez. Inclusive, determinados procedimientos legislativos son cuestionados en su desenvolvimiento y se exige, fíjense ustedes, el debido proceso. Oye, ¿debido proceso para un proceso político? El debido proceso está para los procesos jurídicos, no para los procesos políticos. No, también. En los procesos políticos tiene que haber un procedimiento ordenado. Y habiendo reglas jurídicas para un debido proceso de otra naturaleza, procesos de la jurisdicción, son reglas que también deben ser válidas para los procesos políticos. Entonces, el transcurso del tiempo trae como consecuencia que el control judicial o jurisdiccional de la vigencia de la Constitución determine inmiscuimiento directo en asuntos políticos, porque los asuntos políticos se supone que se hacen dentro de la Constitución. Nadie está libre de hacer las cosas fuera de la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Es una norma legal. ¿Y quiénes interpretan la Constitución? Bueno, pues depende del estado donde estemos. Si estamos en los anglosajones, son los jueces quienes interpretan la Constitución y dicen esto es constitucional y esto no es constitucional. Y esto que estás haciendo vale y esto que estás haciendo no vale, desde nuestra perspectiva. Y eso es obligatorio y es válido, dicen los jueces. En nuestro sistema, también eso funcionaba de esa manera hasta 1979, en que nos traen el Tribunal de Garantías Constitucionales y nos dicen, ahora va a ser él el que se va a encargar de controlar la Constitución, sin perjuicio que los jueces también tienen un resto todavía de control de la Constitución. Entonces, se deja siempre vigente la opción de que la jurisdicción del Estado va a inmiscuirse inclusive en asuntos políticos. Debemos advertir lo siguiente: el gobierno del Estado tiene una función legislativa, una función administrativa y una función jurisdiccional. Están estas funciones para que se controlen entre ellas. La jurisdicción del Estado no solo resuelve los conflictos de las personas, también controla el ejercicio de poder desde la perspectiva jurídica, interpretando la Constitución de aquellas cosas, de aquellos procedimientos, de aquellas decisiones que toman las otras funciones del poder. Consecuencia, hay mucho valor en el proceso constitucional porque estos mecanismos de control del ejercicio de poder de las otras funciones de poder implican procesos constitucionales.
Esto nos ubica en ese concepto viejo clásico que se dice que hay dos formas de procesos constitucionales. Los procesos constitucionales que sirven para ordenar desde una perspectiva jurídica el funcionamiento de todos los órganos constitucionales, y los procesos constitucionales que sirven para defender los derechos fundamentales de las personas. Creció la rama, crecieron las perspectivas, se fueron ubicando sus características y se fueron definiendo sus posibilidades o sus propósitos. En el tiempo actual esto lo tenemos clarísimo. El proceso constitucional orgánico, ¿cierto?, sirve para ordenar desde una perspectiva, repito, jurídica, el buen funcionamiento de la administración estatal en general, incluidas las otras funciones del poder. Si hay actos de inconstitucionalidad que se puedan producir o infracciones a la Constitución que se puedan producir en el legislativo, en el ejecutivo, está el jurisdiccional para poder realizar el control correspondiente. Y ese es un proceso constitucional. ¿Por qué razón? Porque los procesos constitucionales, a pesar de la autonomía de la rama, una cosa es la teoría constitucional y otra cosa es ahora el proceso constitucional, de la misma forma que una cosa es el derecho penal y otra cosa es el derecho procesal penal, pero se complementan. Acá ocurre lo mismo. Una cosa es la teoría constitucional y el proceso constitucional son aquellos procedimientos comprendidos en diversas normas, que van a servir para consolidar la supremacía de la Constitución, el correcto entendimiento de la Constitución, la correcta interpretación de la Constitución. Y por otro lado sirven para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas. Eso en este momento es indiscutible, eso lo sabemos todos, y eso es fuente de información cotidiana. Entonces, los ciudadanos, cuando nos vemos afectados en algún derecho fundamental, inmediatamente pensamos en un proceso constitucional. Cuando la actividad de las otras funciones de poder o algún otro órgano constitucional entendemos que está reñido con la Constitución, al margen de la Constitución, contraviniendo la Constitución o rebasando la Constitución, inmediatamente instauramos un proceso constitucional. De tal manera que el ámbito de desenvolvimiento de los procesos constitucionales en este momento resulta de singular importancia para la buena marcha del Estado, dentro del margen constitucional, pero además resulta de sustancial importancia para el mantenimiento de los derechos fundamentales de las personas. Dicho esto, de repente corresponde decir, ¿y quiénes se encargan de estos procesos constitucionales? En principio, históricamente sabemos que los procesos constitucionales estaban en manos de los jueces. La jurisdicción constitucional, ¿qué es eso? Los procesos constitucionales, estaba en manos de los jueces. Siempre ha estado así. En muchos lugares del mundo todavía continúa, ¿no es cierto? Aquellos sistemas estatales donde no hay un tribunal especial que se encargue de los procesos constitucionales, es el sistema de justicia ordinario que se encarga del control de la Constitución, o sea, de los procesos constitucionales. En otros lugares se ha introducido la tarea del juez o la entidad especial creada para los procesos constitucionales, o en todo caso para algunos procesos constitucionales, o en todo caso se ha distribuido los procesos constitucionales entre la jurisdicción ordinaria y algún otro sistema de jurisdicción. Cuando Hans Kelsen, 1919, bueno, no Hans Kelsen, sino los austríacos promulgan la Constitución de 1919 con la influencia de Kelsen sobre los tribunales constitucionales. Miren cómo ocurren estas cosas. La teoría de Kelsen desarrolla sobre su famosa pirámide, ¿no es cierto? Y dice, arriba está la Constitución, la supremacía de la Constitución hay que respetarla y hay que controlar que las normas que están debajo de la Constitución no la rebasen. Punto. Eso es fácil de entender.
Pero el problema no está allí, sino el problema está en cómo controlamos eso. Cuando empiezan a evaluar cómo se controla esto, se percatan que está descontrolado. Mucho más todavía en los estados federales, donde la opción normativa es doble, normas federales y normas estaduales. Entonces hay tantas normas, ¿no es cierto? Normas de los estados y normas de la federación. Entonces, la posibilidad de adecuar todo este conjunto normativo, este doble sistema normativo con una constitución federal, resulta bastante difícil de controlar. Por esa razón se le ocurre y dice, con algunos antecedentes que ya existía, porque a él tampoco le vino a la cabeza de la nada, con antecedentes que ya existía, y dice, bueno, ¿por qué no creamos un tribunal especial que se encargue de controlar que las normas estén dentro de la Constitución? Correcto, correcto, sí parece interesante la idea. Entonces deciden esta teoría, este propósito, incluir en la Constitución austríaca de 1919. Y se crean por primera vez las Cortes Constitucionales. ¿Para qué? Y acá viene el quid del asunto. Se crean para controlar que las normas legales que salen en el Estado, de todas las entidades que tienen facultad legislativa, principalmente legislativo, por cierto, estén enmarcados dentro de la Constitución. Ese era su trabajo. Para eso se inventa, para eso se crea. Bajo ese rigor de creación, bajo ese concepto de origen, los tribunales constitucionales son entidades legislativas, no son entidades jurisdiccionales. Por eso les decían legisladores negativos. Las leyes que están en contra de la Constitución las sacan. No están para realizar labor jurisdiccional, ¿no? La jurisdicción constitucional sigue en manos de los jueces. Claramente lo dice Kelsen. Esto no significa un sistema de jurisdicción diferente al sistema de jurisdicción existente. La jurisdicción va a seguir existiendo en manos de los jueces. Esto no es jurisdicción, esto es legislativo. Peter Haberli, el alemán del que les acabo de hablar, lo critica a Kelsen y le dice precisamente eso. Oye, Kelsen, tú estás creando una jurisdicción paralela a la que ya existe. Y Kelsen con claridad le dice, esto no es jurisdicción, esto es legislación. Estamos controlando que las leyes estén dentro de la Constitución. Y eso no es jurisdicción, eso es legislar negativamente. El que hace la norma legal hace la ley positiva y el Tribunal Constitucional revisa si esa norma está dentro de la Constitución y si no está, la saca del sistema. Está legislando negativamente. Ese es su trabajo. La jurisdicción sigue realizando su trabajo. ¿Y por qué hacen esto? Porque la jurisdicción no está controlando bien la constitucionalidad de las normas legales. ¿Y por qué no controla? Dice, porque no tiene tiempo. Está tan ensimismado con los procesos judiciales interpersonales, resolver conflictos, que no le da tiempo para revisar la constitucionalidad de las normas legales. Y es importante preservar la constitucionalidad de las normas, la pirámide. Bajo ese concepto se origina el Tribunal Constitucional. En el Perú actualmente tenemos un Tribunal Constitucional que tiene la jurisdicción constitucional. Por eso decíamos, comentábamos hace un tiempo, si Kelsen volviera a vivir y se entera de lo que está pasando con su Tribunal Constitucional en España o en el Perú, se vuelve a morir de la impresión. Porque él defendió textualmente y dijo, esto no es jurisdicción. ¿No es cierto? Y le criticó textualmente también Haberli y le dijo, estás creando una jurisdicción nueva. Y él le dijo, no es jurisdicción nueva, tienes que entender que no es jurisdicción nueva. ¿Y qué pasó? Los españoles en su Constitución de 1978 recogen la idea del Tribunal Constitucional, lo incorporan en su Constitución, ¿no es cierto? Y para la defensa de los derechos fundamentales que está en la Constitución, le dicen al Tribunal Constitucional que también va a asumir competencias sobre esa materia. Entonces le dan parte de la jurisdicción constitucional al Tribunal Constitucional. Ya no solo va a controlar que la legislación esté dentro de la Constitución, sino además va a resolver demandas sobre protección de derechos fundamentales.
ya la jurisdicción constitucional se le otorga a ese Tribunal Constitucional. En buena cuenta, los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales se le otorgan a él. Nosotros, que copiamos muchas cosas, viene nuestra Constitución del año 79, y un señor que estuvo en España mucho tiempo, imbuido de las ideas españolas, viene a Perú, es constituyente, e introduce la idea del Tribunal Constitucional en el Perú. Pero el Tribunal Constitucional tergiversado que habían adoptado en España, no el original que venía de Austria, ¿no es cierto? Consecuentemente, en el Perú creamos un Tribunal de Garantías Constitucionales, año 79, y también le damos la jurisdicción constitucional, el conocimiento de los procesos constitucionales. Y ahí empezó lo que actualmente tenemos. Que prácticamente toda la jurisdicción constitucional está en manos del Tribunal Constitucional. Y los del Tribunal Constitucional ahora se consideran parte de los jueces de la República, cuando el origen de los tribunales constitucionales jamás pensó que los miembros del Tribunal Constitucional sean jueces. Entonces, trasladamos, ¿no es cierto?, todo lo bueno del constitucionalismo, desarrollamos todo lo bueno de los derechos fundamentales, la teoría, también desarrollamos de manera intensa y muy particular el proceso constitucional, y luego traemos una entidad que nos va a definir, ¿no es cierto?, como un país donde no se han entendido muy bien las cosas referidas a las Cortes Constitucionales, y al otorgarle la jurisdicción constitucional, la estamos sacando del sistema de justicia que debe ser único, exclusivo y excluyente, y se la estamos entregando a una entidad que no pertenece a ese sistema de justicia. Entonces, sin querer queriendo, como dicen los cómicos, ¿no es cierto?, hemos incorporado una jurisdicción adicional, que es lo que Kelsen decía, no es jurisdicción, en una entidad que era netamente legislativa o parte del sistema legislativo del Estado. Los españoles han tenido severos problemas porque parte estaba en el Tribunal Constitucional y parte en la Corte Suprema, y los conflictos han sido sumamente intensos. Porque a veces decía la Corte Suprema de España una cosa y el Tribunal Constitucional decía otra cosa sobre la misma materia. Entonces los españoles decían, ¿a quién le creemos? ¿O a quién le hacemos caso? En el Perú felizmente no ha ocurrido eso, escasamente habrá ocurrido en algún caso, porque prácticamente toda la jurisdicción constitucional, todos los procesos constitucionales se lo hemos dado al Tribunal Constitucional en última instancia. Y la Corte Suprema ya no tiene jurisdicción constitucional. No la tiene. Consecuentemente no hay esa necesidad del conflicto, pero sí está la tergiversación en el conocimiento de los procesos constitucionales. Como ustedes saben, dentro de los procesos constitucionales están aquellos que ya les dije, los orgánicos, que sirven para establecer el buen funcionamiento de los órganos constitucionales desde una perspectiva jurídica, y los procesos de defensa de los derechos fundamentales. Dentro de los orgánicos, en el proceso constitucional, está la acción de inconstitucionalidad y la acción popular. La acción competencial también ingresa en esa materia. Procesos orgánicos. Y luego están los procesos de defensa de derechos fundamentales, que son el habeas corpus, el amparo y el habeas data. ¿No es cierto? Eso, en el tiempo vigente, dentro de la teoría del proceso constitucional, es definido, es claro y nadie discute. Es pacífica la teoría sobre ese tema. Sin embargo, todas estas materias, en la forma en que se procede, han sido tergiversadas. No me refiero a los procesos orgánicos, sino a los procesos de defensa de los derechos fundamentales. Mire, la acción de constitucionalidad es competencia exclusiva del Tribunal Constitucional. Es un proceso constitucional de control de constitucionalidad de las normas legales. El proceso de acción popular es un mecanismo de control de las normas de menor rango frente a la ley y frente a la Constitución. Proceso constitucional. Ese proceso constitucional exclusivamente se conoce en el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional no se inmiscuye en eso. En cambio, en el proceso de inconstitucionalidad solo conoce el Tribunal Constitucional
y el Poder Judicial no se inmiscuye. Aunque en algún caso el Tribunal Constitucional en el Perú dijo, si conocemos lo más, podemos conocer lo menos. Entonces, si conocemos el proceso de inconstitucionalidad de leyes con rango de ley, de normas legales con rango de ley, podríamos conocer también procesos de inconstitucionalidad de normas de menor rango. O sea, acción popular. ¿No? Como no hay quien le diga al Tribunal Constitucional qué es lo que debe y qué no es lo que debe hacer, ellos tienen libertad de hacer lo que se les ocurra. ¿No es cierto? Bien. Por otro lado, el proceso competencial también es exclusiva potestad del Tribunal Constitucional, otro proceso constitucional, donde también ya se están desarrollando teorías que van más allá de lo que estrictamente decía la Constitución. La Constitución dice, el Tribunal Constitucional resolverá los conflictos positivos o negativos de competencia entre los órganos constitucionales. Vale decir que cuando una entidad del Estado tiene que hacer algo y no lo hace, y dice que otro debe hacerlo, y el otro también dice que no le corresponde hacerlo si no le corresponde al primero, es el Tribunal Constitucional quien define a quién le corresponde esa potestad. O a quién no le corresponde esa potestad. Ese es el proceso constitucional básico. Sobre eso ya se han derivado otros conceptos que de repente lo discutimos en otro momento, que ya lindan, ¿no es cierto?, con la arbitrariedad en algunos casos porque se están inmiscuyendo bajo esta denominación del proceso competencial en asuntos que no tienen nada de competencial. Pero bueno. Y dentro de los procesos constitucionales referidos a la defensa de los derechos fundamentales, les decía, están en nuestra Constitución amparo, habeas corpus y habeas data. Pero también han incluido la acción de cumplimiento, y acá quería contarles lo anecdótico de este tema. La acción de cumplimiento, cuando uno revisa el diario de debates de la Asamblea Constituyente del año 93, que por lo demás es bastante escaso, es muy resumido, cuando el diario de debates de una constitución siempre es bastante extenso. Si el diario de debates de la Asamblea Constituyente del año 78, para hacer la constitución del año 79, tiene, por decir, 50 tomos, el diario de debates de la Asamblea Constituyente del año 93 tiene apenas 15 tomos. ¿No? ¿Por qué razón? Porque la elaboración de una constitución requiere el debate, requiere consensos, y eso origina que la riqueza, ¿no es cierto?, en el origen de cada norma constitucional. Y cuando uno tiene dudas respecto de por qué esa norma está en esos términos y en la Constitución, uno va al diario de debates y empieza a revisar y encuentra las razones por las cuales se diseñó esa norma en las condiciones que está diseñada. Y encuentra explicaciones sumamente interesantes. En cambio, cuando el diario de debates de una asamblea constituyente es muy corta, a veces no sabes por qué se puso esa norma en ese lugar o por qué dice esa norma lo que dice. Y su interpretación resulta complicada. Eso normalmente se hace en condiciones precarias de una asamblea constituyente. Están apurados por hacer una constitución, no quieren debatir mucho, todos están de acuerdo en lo que se dice y al caballazo se van aprobando las cosas. Que es lo que no ocurre o no debe ocurrir en un debate constitucional serio, ¿no es cierto?, responsable. Entonces, cuando uno se va al diario de debates de la Asamblea Constituyente del año 93, del famoso poder constituyente democrático, no sé cómo se llamaba, encuentra que cuando uno lee la parte referida a los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales de las personas en la Constitución, o sea, los procesos constitucionales, encuentra explicación sobre el habeas corpus, sobre el habeas data, sobre el amparo, que son explicaciones repetidas de lo que anteriormente se dijo, lo cual no hay problema porque así son, así es. Y cuando empieza uno a revisar y por qué la acción de cumplimiento está acá, no encuentra explicación alguna. Y cuando uno indaga qué significa la acción de cumplimiento, uno se da cuenta que no es un proceso constitucional. Y no tiene que ser un proceso constitucional. ¿Por qué razón? Porque no defiende ningún derecho fundamental. La acción de cumplimiento es la exigencia al servidor público que cumpla con sus funciones establecidas en la ley, o que cumpla las decisiones administrativas que quedaron firmes.
¿Qué derecho fundamental estamos protegiendo? Ninguno. ¿Y por qué es proceso constitucional? No se sabe. Sin embargo, cuando enumeramos los procesos constitucionales en el Perú y decimos habeas data, habeas corpus, amparo y acción de cumplimiento, decimos. Y cuando decimos ¿y por qué la acción de cumplimiento? No hay respuesta. Cuando vas a la dogmática de la acción de cumplimiento, entiendes, ¿no es cierto?, de textos fuera de la Constitución, por qué está incluido en ese lugar. Y te das cuenta que está mal incluido en ese lugar, porque no es un mecanismo de defensa de ningún derecho fundamental, sino es un mecanismo de defensa del ciudadano frente a la desidia del Estado o de la administración pública, más concretamente. En la relación ciudadanos-administración pública, una relación desigual, bastante desigual, donde el ciudadano a veces se siente impotente de no saber qué hacer frente a determinados trámites o procedimientos que exige la administración pública, se le otorga este instrumento para que vaya donde un juez y le diga, juez, dígale a ese servidor público que cumpla con su función. Su función es esta, estoy pidiendo que haga eso y este señor no cumple. Pues dígale que cumpla. El antecedente de la acción de cumplimiento son los famosos mandamus norteamericanos, que se explican de manera interesante en el caso famoso de Marbury versus Madison, ¿no es cierto? El mandamiento que establece el sistema de justicia del Estado frente a la administración estatal para que haga para que cumpla con determinada labor que le corresponde por mandato de la ley. Ese es el mandamiento. Esa es la acción de cumplimiento. Entonces, está bien, digo yo, que esté en la Constitución, pero no está bien que esté dentro de los procesos constitucionales. Que sea un mecanismo constitucionalizado de defensa del ciudadano frente a la administración pública, perfecto. Pero no me transcribas la idea de que se trata de un mecanismo de defensa de derechos fundamentales, porque no lo es. Consecuentemente, el error que se comete al hacer esta Constitución es incluir un proceso que no es constitucional dentro de los procesos constitucionales. Porque la naturaleza de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales es esa, defender los derechos fundamentales de las personas. Si no, no tiene sentido. Consecuentemente, tenemos que los procesos constitucionales en el Perú se fueron incrementando paulatinamente en los textos constitucionales, llegando inclusive al exceso de poner procesos que no son constitucionales como procesos de esa naturaleza. Lo cual origina, por cierto, desazón en cierta manera porque da la impresión de que no entendemos cabalmente qué significa un proceso constitucional porque estamos poniendo, entre comillas, de contrabando algo que no corresponde a esa denominación y le atribuimos un nombre falso. Las cosas son lo que son, no lo que se les llama, ¿no es cierto? Consecuentemente, la acción de cumplimiento no es proceso constitucional de defensa de los derechos fundamentales. Muy bien, referido todo esto, entendemos que en el tiempo vigente los procesos constitucionales han adquirido tal trascendencia que en algún momento en el sistema de justicia del Estado peruano, la jurisdicción del Estado peruano, más o menos un poco más del 40% de los procesos judiciales eran procesos constitucionales. Del total de los procesos existentes, más del 40% eran procesos constitucionales. Esto evidentemente refleja no solo el desarrollo del derecho procesal constitucional, sino refleja también la tergiversación en el entendimiento del proceso constitucional. La variación en el sentido correcto del proceso constitucional. La utilización inadecuada del proceso constitucional. Y la falta de percepción y de entendimiento de parte de los sistemas de justicia del proceso constitucional. A mí me da la impresión que nos hemos desarrollado muy rápido en el proceso constitucional, de atropellada,
no hemos entendido bien el tema y ha llegado un momento en que nos hemos atolondrado con los procesos constitucionales y hemos rebasado al sistema de justicia del Estado peruano con reclamaciones de carácter constitucional. ¿Por qué razón? Porque todo pretendemos ahora constitucionalizarlo. Y bajo ese criterio, toda reclamación, todo procedimiento va a tener el carácter de proceso constitucional. Entonces, de un momento en que no habían procesos constitucionales, años 70, hemos pasado al año 2000 en una invasión de procesos constitucionales en nuestro sistema tan impresionante que evidentemente debe tener alguna explicación. Y la explicación es la que les estoy dando, salvo que la otra explicación sería que haya tantas vulneraciones de derechos fundamentales de las personas o tantas transgresiones a la Constitución que sea necesario implementar tal cantidad de procesos constitucionales. Y eso no es correcto. Entonces, la respuesta correcta para esa abundancia de procesos constitucionales en nuestro sistema es que no hemos asimilado correctamente lo que significa el proceso constitucional. Hemos tergiversado el entendimiento del proceso constitucional. Creemos que toda reclamación frente a la administración o frente a las agresiones que sufrimos como persona de cualquier naturaleza es fácil constitucionalizarlo y nos vamos a la reclamación esencialmente en el proceso constitucional y dejamos de lado otro tipo de procesos ordinarios que están diseñados para ese tipo de reclamaciones. Nos ubicamos entonces en una situación altamente complicada, bastante complicada, en razón de esas dos circunstancias que les acabo de mencionar. No hemos entendido bien los procesos constitucionales, no solo los que demandan, sino también los que deben resolver. Y bajo criterios aparentemente constitucionales, hemos dado cabida a esas reclamaciones, lo que ha alentado al resto de las personas para que se vayan a esa vía y planteen procesos constitucionales a granel, cuando no corresponde, por las especiales características que tiene el proceso constitucional. Y acá nos detenemos un ratito. El proceso constitucional, por su naturaleza, estamos hablando de los procesos constitucionales de defensa de los derechos fundamentales, por su naturaleza tiene que ser un proceso muy eficaz, muy rápido, porque tienes que restablecer la vigencia del derecho fundamental de la persona que está reclamando a través de una vía ipso facto inmediata. Entonces, el procedimiento es sumamente sencillo. Tiene que ser sumamente sencillo. Tiene que estar exento de trabas, exento de formalidades inclusive, exento de obstáculos que no le permitan al ciudadano acceder rápidamente para recibir una respuesta y mantener vigente su derecho fundamental. Y esta condición es diferente a los procesos ordinarios, lo que determina que las personas equivocadamente pensemos que más eficiente es el proceso constitucional por las características que les estoy diciendo, lo cual es correcto, pero al utilizarlo mal, lo hacemos ineficiente. De tal manera que atiborramos el sistema de justicia de procesos constitucionales, el sistema de justicia se ve excedido en sus posibilidades de solución de los procesos constitucionales y en este momento los procesos constitucionales se tramitan como cualquier proceso ordinario, lo cual, por cierto, desnaturaliza totalmente las condiciones básicas de un proceso constitucional. No se puede resolver un amparo pues en 2 años o en 3 años, no. El amparo hay que resolverlo en 1 semana a más tardar. Y la medida cautelar hay que resolverla de hoy día para mañana. Solo así garantizas la vigencia plena del derecho fundamental. ¿Cómo es que yo puedo estar con mi derecho fundamental violado por 2 o 3 años? Eso es inaudito. Entonces, el proceso constitucional
de haberse originado como un mecanismo esencial de defensa de los derechos fundamentales de las personas, en este momento se ha convertido en un proceso ordinario más, que entra en el común de los procesos por las características morosas, por las características ritualistas y, en fin, una serie de condicionamientos que determinan que su esencial fundamento ya no tenga vigencia en este momento. Los procesos, hay una diferencia sustancial entre los procesos ordinarios y los procesos constitucionales. En el proceso ordinario, los ciudadanos reclamamos el reconocimiento de un derecho. Entonces yo le digo al juez y le digo, juez, reivindique usted esa propiedad en mi favor porque me corresponde. Proceso de reivindicación. El juez me va a decir, pruébame que eso es tuyo. Y van a venir los opositores, la parte contraria va a decir, no señor, no es de él, es mío. Y se origina el conflicto. Y se origina la carga probatoria para ambos. Y se originan los procedimientos que hay que seguir. Entonces es un procedimiento donde no están definidas las cosas, sino están por definirlas. Vamos a definir a quién le corresponde esa propiedad. ¿Correcto? Y para eso se necesita un volumen probatorio importante. En el proceso constitucional, las cosas están definidas. Solo falta ratificarlas. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales, no estoy pidiendo que me los reconozcan, ya están reconocidos. Lo que estoy pidiendo es que han vulnerado mi derecho y que lo restablezcan inmediatamente. Entonces no hay mucho que discutir, no hay mucho que alegar. Solamente hay que verificar si en efecto hay vulneración o no hay vulneración del derecho fundamental. Si hay vulneración, restituye el derecho fundamental, manténlo vigente y se acabó el problema. Porque no vas a escudriñar todavía si esa persona tiene derecho o no tiene derecho. No, ya lo tiene. Y lo único que te está pidiendo en el proceso constitucional es que lo restablezcas. Porque se lo han quitado, lo han vulnerado, le están impidiendo el ejercicio pleno. Eso es todo lo que le pide. Entonces, la naturaleza misma de la reclamación determina que la discusión o el debate en el proceso constitucional sea muy concreto, muy preciso, bastante determinado. Buena parte de lo que se está reclamando ya está reconocido. En las vías ordinarias ocurre más bien todo lo contrario. Está por verse de quién será. Entonces el debate es bastante amplio. Pero cuando tergiversamos la naturaleza del proceso constitucional y entramos en este tipo de debates donde si le pertenece, no le pertenece, y si ha hecho, y que la incidencia y que la no incidencia, en fin, nos enfrascamos en un debate sin sentido que no va al punto medular del asunto, evidentemente estamos convirtiendo en un proceso ordinario, un proceso que tiene que ser rapidísimo, sumario. ¿Esto consecuencia de qué es? Repito, de que no hemos entendido bien, a pesar de su desarrollo rápido, el proceso constitucional. Y cuando nos hemos visto invadidos con muchos procesos constitucionales, recién empezamos a pensar, oye, creo que estamos haciendo mal las cosas. Corrijamos esto. Hace algunos años el Tribunal Constitucional descartó como 5.000 o 8.000 casos, ¿no es cierto?, referido a derechos de pensiones, y dijo, esto ya no lo conozco más, cuando anteriormente sí lo estaba conociendo. Se dio cuenta que estaba actuando mal. Y de un solo golpe dejó sin efecto miles de causas. Pero anteriormente se había equivocado en otros miles de causas. Clara muestra de cómo es que no se entendió adecuadamente el proceso constitucional, se trivializó el proceso constitucional y en este momento el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, tiene tantas causas de reclamación de violación de derechos fundamentales que no se abastece para poder resolverlas. ¿Por qué razón? No es porque haya tantas violaciones de derechos fundamentales, que sí las hay, sino sencillamente porque hemos permitido que el proceso constitucional
nos invada allá en esos lugares donde no hay por qué invadir, nos conduzca a situaciones que no ha tenido que habernos conducido, nos ha abierto puertas que no tenían por qué abrirse, y esto ha originado el vicio de la constitucionalización en los reclamos ordinarios que tienen que hacer los ciudadanos. Esto no es bueno, por cierto, porque si bien es verdad, la teoría de los procesos constitucionales es fundamental, es importante, es necesario y se ha desarrollado muy bien. Los propósitos para el buen desempeño de estos procesos constitucionales no se están cumpliendo. De tal manera que corremos tanto en el aprendizaje del proceso constitucional y corremos con tanto entusiasmo en el proceso constitucional que finalmente no llegamos al final que debíamos haber llegado, sino más bien estamos totalmente extraviados en esta carrera y no sabemos dónde vamos a terminar. Lo cual, repito, no es bueno, porque el propósito del proceso constitucional de defensa de los derechos fundamentales, como les decía, es bastante simple. Es bastante sencillo. En algunos casos se complica, por cierto, por la naturaleza misma de los hechos, pero en términos básicos es bastante sencillo. Esta persona tiene el derecho fundamental que te está reclamando. La tiene, no se la vas a otorgar. Eso no está en discusión. Solamente evalúa si se ha vulnerado su derecho o no se ha vulnerado. Para eso tienes que entender la teoría de los derechos fundamentales y en qué consiste el derecho que está reclamando. Y luego, ver si ese derecho, ese esencial propósito que tiene la Constitución de defender ese derecho fundamental se ha vulnerado o no se ha vulnerado. Si se ha vulnerado, restitúyele y se acabó el proceso. Si no se ha vulnerado, dile que no se le ha vulnerado y también se acabó el proceso. Pero no podemos estar en esta suerte de agonía o de desenvolvimiento desnaturalizado en los procesos constitucionales que, por cierto, ya no tienen la prestancia, la seguridad, la garantía de la que deben estar premunidos para mantener vigente mis derechos fundamentales. Está en debate un proyecto de ley, ¿no es cierto?, del nuevo proceso constitucional. Es un proyecto de ley que tiene muchos defectos, porque ha sido elaborado por personas que probablemente tienen mucha información en teoría constitucional, pero no entienden la práctica del proceso. Consecuentemente, han hecho un proyecto de laboratorio que cuando se ponga en práctica va a originar severos problemas al sistema de justicia del Estado peruano. Entonces, ¿para qué corremos nuevamente tanto con una nueva forma procesal que se supone está enmendando la anterior, de donde supuestamente se habrían derivado los problemas que ahora tenemos en el proceso constitucional, para luego aterrizar en otros problemas, de repente peores que los que tenemos, y no estamos solucionando el problema? Hay que meditarlo bien para que ese proceso, o para que ese nuevo Código Procesal Constitucional tenga las condiciones naturales del proceso constitucional. El mal uso de los procesos constitucionales es lo que ha acarreado, lamentablemente, los vicios que actualmente se viven en los procesos constitucionales. Y el mal uso viene como consecuencia de actos deliberados o como consecuencia de la ignorancia. Diría yo, más bien por actos de ignorancia que por actos deliberados. Ayer dice que han sacado un habeas corpus favorable, un juez de no sé dónde, anulando unas sentencias contra uno de los candidatos que está en disputa en este momento. Creo que es para mí una clarísima muestra, evidente muestra de cómo se manejan estos temas de los procesos constitucionales. ¿Para qué es que una empresa de Lima que realiza su actividad minera en el norte se va a Madre de Dios donde un juez e interpone un amparo? ¿Cuál es el propósito?
Evidentemente es mal uso del proceso constitucional. ¿O para qué es que un ciudadano que vive en Arequipa se va allá a la selva, no sé a qué lugar de la selva, e interpone un amparo, ¿no es cierto?, de un hecho que ha ocurrido en Arequipa? Claro, el Código Procesal dice puedes interponerlo ante cualquier juez. Eso lo hace para facilitarte el acceso a la justicia, no para que trafiques con la justicia. Y ese juez de ese lugar se presta y le declara fundado su pedido. Entonces es evidente, ¿no es cierto?, que se están haciendo mal uso del proceso constitucional y no está concebido para eso el proceso constitucional. Si una institución virtuosa como el proceso constitucional lo usas mal, evidentemente vas a creer que esa institución no sirve. Y a ese desprestigio hemos llegado en el proceso constitucional que, en opinión de algunas personas, inclusive dicen que no debería existir porque tergiversa el curso natural de los procesos ordinarios. En este momento, todas las personas, todos los abogados, espero que los abogados que estén escuchando esto no lo hagan, creen que el proceso ordinario, una vez concluido, va a originar un proceso constitucional. Y esa es la esperanza que tienen para que el sistema de justicia sea revertido, ¿no es cierto? La decisión inicial en el proceso ordinario sea revertido a través de un proceso constitucional. Evidentemente los procesos constitucionales no sirven para eso. Estamos sobreponiendo a la justicia ordinaria la justicia constitucional. Y creemos que todo lo que no nos favorece en la justicia ordinaria lo podemos solucionar en la justicia constitucional. Ningún texto, ninguna teoría, ningún libro, ningún autor ha dicho que esto es válido. Sin embargo, en el Perú ocurre. Consecuentemente, repito, las virtudes que pueda tener el proceso constitucional, las ventajas que otorga el proceso constitucional, la importancia que tiene en el mantenimiento de los derechos fundamentales de las personas, se ve tremendamente afectado con estos comportamientos que evidentemente desnaturalizan, no solo desnaturalizan, sino trafican con esta forma procesal para propósitos evidentemente malintencionados. Respecto de los procesos constitucionales referidos a derechos fundamentales. Respecto de los procesos constitucionales orgánicos, acción de inconstitucionalidad, acción de control de normas de menor rango frente a la Constitución, acción popular, ¿no es cierto? También hay algunos inconvenientes, que igualmente sería largo explicarles, pero en términos generales, lo que les tengo que decir es que desde su origen, el Tribunal Constitucional tiene dificultades para controlar a la principal entidad legislativa del Estado peruano. Y ese defecto viene desde la Constitución. ¿Cómo es que vas a crear un Tribunal Constitucional que va a controlar si las normas legales están dentro o fuera de la Constitución? Y le vas a otorgar la posibilidad de elegir a esos que van a controlar a los mismos controlados. Es absurdo, totalmente absurdo, que el Congreso de la República dé origen a los miembros del Tribunal Constitucional. Los miembros del Tribunal Constitucional no pueden nacer por voluntad del Congreso. ¿Por qué razón? Porque su principal función, la esencial función, la función por antonomasia por la cual se originó el Tribunal Constitucional es para controlar si las leyes que vienen del legislativo están dentro o fuera de la Constitución. Porque es la principal entidad legislativa del Estado. Entonces, en ningún sentido común de ningún peruano vamos a admitir que él elija a quien lo va a controlar. No, pues eso no está bien. Es sentido común nada más. Ya no es discusión jurídica, ya no es discusión teórica, sino simple sentido común. Common sense, como decían los latinos, ¿no es cierto? Sentido común.
A ti no te puedo permitir que elijas a quien te va a controlar. Pues no. El que te va a controlar tiene que tener un origen diferente al que va a ser controlado. Entonces, partimos en la Constitución, en los procesos orgánicos más importantes, control de constitucionalidad y las normas legales, partimos, por virtud de la Constitución, de manera equivocada. Y los del Congreso dicen todavía lo siguiente: como nosotros lo designamos, pues nosotros lo podemos destituir. Eso no está escrito en ningún lado. Pero la lógica los lleva a pensar de esa manera, ¿no es cierto? Y dicen, como nosotros lo hemos elegido, nosotros lo podemos destituir. Entonces, ojo, si me controlas mucho, yo te destituyo. Y eso es absurdo, entenderán ustedes, en un proceso constitucional orgánico, donde la importancia que asume el Tribunal Constitucional en esos procesos donde es fundamental vigilar la supremacía de la Constitución, estén en riesgo, ¿no es cierto?, las opciones de control, porque si el que controla no agrada al que es controlado, por el riesgo del que es controlado, lo destituye al que lo está controlando. Entonces estamos en un sistema de proceso constitucional, inclusive en los orgánicos, totalmente equivocado, tergiversado, desnaturalizado, diría. La Constitución del 79, originaba a los miembros del Tribunal Constitucional, que en ese tiempo eran 9, ahora son 7, y decía 3 del Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 del Judicial. Podía ser, bueno, pues era mejor la legitimidad de esas personas. Pero ahora dice, los 7 salen del Congreso de la República. ¿Y para qué salen del Congreso de la República a ser Tribunal Constitucional? Para controlar al legislativo, al poder legislativo. Entonces, ese origen político los hace evidentemente dependientes. Y donde hay dependencia, evidentemente, no hay posibilidad de control idóneo de la constitucionalidad de las normas legales, y esto es fundamental para el Estado. Concluyo con lo siguiente. Hay una perla adicional en el Tribunal Constitucional dentro del proceso constitucional. La Constitución, tanto la del 79 como la del 93, dice vamos a crear un Tribunal Constitucional. El primero decía con 9 miembros, el segundo dice con 7 miembros. ¿Para qué? Para que vean los procesos orgánicos constitucionales y para que vean los procesos constitucionales de defensa de los derechos fundamentales. ¿Y para qué 9 o para qué 7? Para que los 9 o los 7 resuelvan cada caso. Porque 9 cabezas o 7 cabezas evidentemente pueden contribuir mejor en la solución de un problema. Porque entendemos que los problemas que les van a plantear son problemas sumamente importantes y consecuentemente requieren una respuesta importante de todos los intervinientes en ese Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se crea con 9 miembros y actualmente con 7 miembros. ¿Qué dice la ley orgánica del Tribunal Constitucional? Como tienen mucha carga procesal, han dividido en salas de 3. Salas de 3. Sí, señor, salas de 3. Entonces hay una sala 1, una sala 2, no sé cómo le llaman, o sala A, sala B, no sé cómo le llaman. Está conformado por 3 miembros del Tribunal Constitucional. Y ellos resuelven los procesos constitucionales de defensa de los derechos fundamentales. Si la voluntad de la Constitución es que sean 7 miembros, es que los 7 tienen que asumir el caso y resolver el caso. Para eso son 7. No es para que después se dividan en razón de la carga en grupos de 3 para resolver más rápido las cosas o para poder resolver el volumen de casos que tienen. Oye, Tribunal Constitucional, tú estás actuando contra la Constitución. No estás actuando según dice la Constitución. Y así te llamas controlador de la Constitución. La divina palabra en lo que dice la Constitución. Y la divina palabra en lo que dice la Constitución respecto al Tribunal Constitucional es que son 7, no 3. ¿Cómo es que 3 van a revisar lo que han decidido 5, por ejemplo, o lo que han decidido otros 3? La lógica en la teoría del proceso, en las instancias,
es que más personas resuelvan en una instancia superior frente a una instancia inferior. Por eso en la lógica de cualquier forma procesal decimos, el juez resuelve en primera instancia y una sala de 3 resuelve en segunda instancia. Van a evaluar mejor. Y lo que han resuelto 3 dentro de la misma lógica, 5 en la Corte Suprema van a resolver. Pero esos 5, por la carga procesal que tienen, no pueden decir, bueno, vamos a formar salas de 2 y vamos a asumir la carga más eficientemente. Oye, estás desnaturalizando totalmente la lógica del procedimiento y estás actuando manifiestamente contra la voluntad de la Constitución. Que la Constitución te dice 7, no 3. Pero por comodidad haces que sean 3. ¿Qué garantía tengo de que en esas condiciones, ¿cierto?, los que en definitiva instancia controlan la Constitución y asumen los procesos constitucionales hagan bien las cosas? Y no se trata de un asunto trivial, no se trata de un asunto sin importancia, por el contrario, se trata de un asunto de primerísimo orden, porque la entidad que nos va a decir de manera definitiva y en términos de obligatorio cumplimiento lo que dice la Constitución, no cumple con lo que dice la Constitución. Este despropósito en algún momento se tiene que arreglar. Los del Tribunal Constitucional están cómodos porque, claro, en vez de resolver un caso entre los 7, están resolviendo 2 casos en tribunales de 3. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. Por lo menos eso no es lo que quiso la Constitución. Eso es lo que quisieron los miembros del Tribunal Constitucional cuando hicieron la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que por volumen de carga dijeron, bueno, esto no vamos a poder terminar entre los 7 y reunirnos los 7 es muy complicado. Antes dijeron, reunirnos los 9 es muy complicado, entonces mejor hacemos salas de 3 y nos reunimos más fácil y decidimos los casos más rápidamente. ¿Y qué con la Constitución? No hay problema con la Constitución. Total, nosotros somos los máximos intérpretes de la Constitución y vamos a decir que esto es constitucional. Así no es la cosa. Concluyo. Los procesos constitucionales hemos avanzado de manera impresionante, de manera paralela a los derechos fundamentales, que en este momento hemos pasado de la trascendencia del proceso constitucional a la intrascendencia del proceso constitucional por razones equivocadas. Error en la admisión de procesos constitucionales, error en la solución de procesos constitucionales, error en la demanda de procesos constitucionales. Todos nos hemos equivocado y todos hemos contribuido para que esto nos desborde y en el tiempo vigente todo lo constitucionalizamos bajo razones triviales, bajo razones sin importancia, bajo razones que no tienen consistencia constitucional. Lean ustedes las decisiones del Tribunal Constitucional, muchas decisiones del Tribunal Constitucional, en materia laboral, en materia penal, en materia procesal, y van a advertir ustedes que ellos se convierten en intérpretes del Código Penal, del Código Procesal, del Código Laboral, del Código Procesal Laboral, y por supuesto para justificar hacen algunas citas en la Constitución, pero eso no es el proceso constitucional. El proceso constitucional es una cosa manifiestamente diferente. Es tan especial, tan importante, que solo algunos casos deben asumir esa condición del proceso constitucional. No todos. Acá todo es reclamado en la vía constitucional y todo se ha accedido. Y muchas veces se ha resuelto favorablemente, lo que evidentemente alienta a las personas que vayan al proceso constitucional. Entonces el volumen de los procesos constitucionales es de tal magnitud que evidentemente rebasa las posibilidades del sistema de justicia y desnaturaliza totalmente lo esencial del proceso y lo convierte en un proceso ordinario que no tiene mayor trascendencia. Tenemos que enfocarnos en cambios sustanciales, no de repente en las normas esencialmente, claro que en las normas también hay que cambiar, sino esencialmente en el entendimiento cabal del proceso constitucional.
ha ocurrido, hemos tenido ya experiencia de que por esta razón del exceso acometimiento de las personas a los procesos constitucionales, mediante normas se ha ido restringiendo la calidad especial de los procesos constitucionales. Y esa no es la idea. O sea, no puedes desnaturalizar el proceso constitucional para evitar la carga procesal constitucional, estableciendo obstáculos al proceso constitucional, como ha ocurrido, repito, que impidan el acceso al proceso constitucional. El acceso tiene que ser fácil. El problema no está allí. El problema está en que no se entiende cabalmente lo que significa el proceso constitucional. Entonces tenemos que capacitar a nuestros jueces, tenemos que capacitar a todo el mundo para que asuman cabalmente lo que significa un proceso constitucional, y al cabo de unos 100 o 200 años de repente ya tendremos un proceso constitucional definido que nos permita realmente, de manera razonable y de manera trascendental, ¿no es cierto?, la defensa de los derechos fundamentales. Y en los procesos orgánicos también no se estén inmiscuyendo en asuntos que no son de su competencia, sino controlen aquello que están facultados a controlar. De tal manera que nos encontramos probablemente en un momento crucial en materia del proceso constitucional, y con esta propuesta de ley orgánica o de ley de procesal constitucional, creo que no estamos avanzando mucho, no estamos avanzando nada, diría yo, en mejorar las condiciones del proceso constitucional. De tal manera que nosotros los abogados tenemos la ardua tarea de tener que revertir esta situación para controlar debidamente los procesos constitucionales. No se pueden ir por quítame esta paja al proceso constitucional. Y no pueden admitir, por esa misma razón, un proceso constitucional. Tenemos que ser sumamente rigurosos en la exigencia del cumplimiento, tanto de lo sustancial como de la parte procedimental, en los procesos constitucionales. Y si no hay razón, rechazar el caso. De tanto rechazar, la gente va a ir aprendiendo que no se puede acudir a esta materia. Creo que es la única manera para poder hacer eficiente el proceso constitucional como realmente corresponde. Bien, muchas gracias, les agradezco, creo que he abusado de su tiempo, pero siempre son interesantes estos temas, como les refiero, porque son temas que están cotidianamente en la agenda pública. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor, por la presentación que nos acaba de brindar el día de hoy sobre teoría procesal constitucional. Doctor, hay un par de preguntas, ¿cree que se las podríamos trasladar? Claro, claro, adelante. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta viene por parte de Alexander Doroteo, quien nos comenta: profesor, el conflicto que mencionó en su exposición respecto a las funciones que tienen el TC y la Corte Suprema de Justicia, ¿se podría evidenciar en el amparo versus las resoluciones judiciales? A ver, los conflictos que se han presentado en España han sido por acciones de amparo. Lo que pasa es que en España, por la naturaleza del procedimiento de amparo, algunos terminan en la Suprema Corte y algunos terminan en el Tribunal Constitucional. Entonces ha ocurrido que en amparos de la misma naturaleza, amparos similares, que han llegado a las diferentes entidades, el Tribunal Constitucional ha dicho que la solución es A y la Suprema Corte de España ha dicho que la solución es B. Evidentemente, a esto le han llamado los españoles un choque de trenes, ¿no es cierto? Porque dos entidades sumamente fuertes en el Estado español estaban en conflicto. En nuestro caso, este tipo de conflictos prácticamente no son viables. ¿Por qué razón? Porque la Suprema Corte del Estado peruano ya no conoce los procesos constitucionales. Una vez que el proceso constitucional empezó en el juez de primera instancia, en apelación va a una sala superior y en recurso de agravio constitucional se va de frente al Tribunal Constitucional. Ya no va a la Corte Suprema. De tal manera que la Corte Suprema ya no conoce procesos constitucionales. Lo único que conoce son aquellos procesos constitucionales donde el juez hace el control de constitucionalidad de normas legales. O sea, si el juez no resuelve el caso según dice la ley y acude a la Constitución
desdeñando la ley, diciendo que esta ley no está de acuerdo a la Constitución y voy a resolver, como dice la Constitución, control de constitucionalidad difuso que le llaman, ¿no es cierto? Si el juez resuelve de esa manera, esa resolución tiene que subir a la instancia suprema para que defina si es correcta o no es correcta, aun cuando no sea apelada. Y es lo único constitucional que conoce el Tribunal Constitucional, o perdón, la Suprema Corte. Vale decir, consolidar o desaprobar la declaración de inconstitucionalidad que hace un juez respecto de una ley, bajo su atribución de control de constitucionalidad. O sea, inaplica la ley. Eso nada más conoce en términos constitucionales la Corte Suprema. Por esa razón, pueden originarse conflictos con el Tribunal Constitucional, es verdad, puede haber, pero no hay este conflicto de que la Suprema Corte conozca un amparo y el Tribunal Constitucional conozca un amparo similar y los dos tengan opiniones diferentes. No, esa posibilidad no existe en el Perú. Lo que sí existe es esta posibilidad de que la Suprema Corte diga, esta ley para nosotros, como Administración de Justicia, es una ley que no está de acuerdo con la Constitución, por tanto, la inaplicación es correcta. Y el Tribunal Constitucional diga, respecto a la misma ley, para nosotros, Tribunal Constitucional, esta ley sí es constitucional. Entonces se produce el conflicto. Pero ese conflicto en nuestro sistema está solucionado. ¿Por qué razón? Porque la propia Constitución dice que la interpretación que hace el Tribunal Constitucional respecto de la Constitución es vinculante y es obligatoria. Entonces, prevalece lo que dice el Tribunal Constitucional respecto de lo que dice la Suprema Corte en materia de control de constitucionalidad. De tal manera que normativamente esa posibilidad de conflicto no va a existir. Y de hecho no existe, ¿no? Nunca se han presentado ese tipo de conflictos. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta que nos comenta Yenko Loarte es, ¿cuáles son las funciones principales de los procesos constitucionales? Las dos que les he referido. Defender la Constitución, o sea, la supremacía de la Constitución, y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. Esos son los dos rubros trascendentales en los que están enfocados los procesos constitucionales. Cuando se atenta contra la Constitución a través de una ley, hay que defender a la Constitución frente a esa ley que la está vulnerando. Entonces se plantea una acción de inconstitucionalidad. Cuando un decreto supremo está en contra de la Constitución, hay que defender a la Constitución frente a ese decreto supremo. Vamos a una acción popular, que es norma que está por debajo de la ley, en defensa de la Constitución. Esas dos formas son procesos constitucionales. Y los otros procesos constitucionales de defensa de los derechos fundamentales son los que ya todos sabemos, amparo, habeas data, habeas corpus, ¿no? Esos son los dos propósitos esenciales de los procesos constitucionales. Pero en términos teóricos generales, el propósito último del proceso constitucional es defender la Constitución frente a cualquier transgresión, agresión, invasión, rebasamiento o cualquier vulneración de cualquier norma de la Constitución. De eso se tratan los procesos constitucionales. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta nos comenta Ana María, indica lo siguiente. ¿Cómo se relacionan los conceptos de constitución y proceso? A ver, tenemos una materia jurídica que se llama Teoría General del Proceso o Derecho Procesal. Derecho procesal en términos generales, que abarca no un proceso en particular, sino abarca toda la teoría del proceso. Esta teoría del proceso es válida para todas las formas procesales, para todas, porque están los criterios básicos del procedimiento. Los criterios trascendentales del procedimiento están en esta teoría del proceso. Y van a ser válidos, repito, para todas las formas procesales, penal, civil, laboral, comercial, constitucional inclusive. ¿Correcto? La Constitución garantiza esos criterios básicos establecidos en la teoría general del proceso. Hay un artículo en la Constitución que se refiere a la jurisdicción del Estado
creo que es el 139, donde se establecen las atribuciones de la jurisdicción estatal. Y lo que en buena cuenta se hace es enumerar los criterios básicos que sustentan la teoría general del proceso. Entonces, la vinculación entre proceso y constitución está precisamente diseñada en la propia Constitución. El proceso constitucional participa de esos criterios básicos del proceso en general. Pero, acá viene el pero. Por su naturaleza, el proceso constitucional tiene algunas interpretaciones especiales. Tiene algunas características singulares que las hace diferente al resto de las formas procesales. Un solo criterio. Para iniciar un proceso ordinario, cualquiera, el que se te ocurra, necesitas legitimidad para obrar. Tienes que demostrar que tienes interés legítimo en eso que estás demandando. Si no, tu demanda no la aceptan en ninguna forma procesal. En el proceso constitucional, no es que no exista legitimidad para obrar, existe, pero su interpretación, su entendimiento tiene características diferentes. ¿Por qué? Por la naturaleza propia del proceso. La defensa de los derechos fundamentales no solo está, la defensa de mis derechos no solo está en mis manos, está en manos de todo el mundo. Y yo estoy en posibilidad también de defender los derechos de todo el mundo. Es parte de la teoría de los derechos fundamentales. Debemos todos contribuir en la defensa de los derechos fundamentales de los demás. Entonces, si han privado mi libertad arbitrariamente, una persona, cualquiera, puede iniciar una demanda de habeas corpus en defensa de mi libertad. El juez no le tiene que decir dónde está tu legitimidad para obrar. ¿Quién eres tú para demandar por él? El juez tiene que admitir la demanda y tramitarla. Lo que no ocurre, repito, en ninguna forma procesal, solo en el proceso constitucional. ¿Por qué? Porque se está defendiendo, repito, el interés trascendental en un derecho fundamental de una persona. Consecuentemente, repito, no es que no haya legitimidad para obrar, sino que la legitimidad se entiende que está en manos de todos los ciudadanos para defender los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, se está actuando legítimamente. ¿Correcto? Muy bien, esa es entonces la importancia del proceso y la Constitución. Muchísimas gracias, estimado doctor, por desarrollar el tema referido a la teoría procesal constitucional y por responder las preguntas realizadas por el público de forma tan amable. Esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su enorme labor y por esta cátedra que nos acaba de brindar. Bien, muchas gracias a ustedes. Como reitero, les felicito por lo que están haciendo y en buena hora continúen con esta actividad y siempre contarán con la colaboración de todas las personas de buena voluntad que quieran insistir en estos temas para mejor entendimiento, tanto de la Constitución como de los procesos constitucionales. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, estimado doctor, estimados participantes. Esto ha sido todo por hoy. Somos B-Lawyer. Que tengan una buena noche. Buenas noches, estimado doctor.